Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León, junto con César Campos vamos a desarrollar el siguiente programa de Rumbo Minero. Tenemos, para empezar, como invitado al expresidente de Petroperú, Narváez, el señor Narváez. Vamos a hablar un poco sobre... Él tiene una opinión sobre lo que se debe hacer con Petroperú, más positiva de la que tenemos muchos peruanos, pero vamos a desmenuzar un poco, César, lo que puede pasar con Petroperú. Siempre confrontando con las cifras, sí, el enfoque que él tenía, el doctor Alejandro Narváez, en la conducción de Petroperú, pero también contaremos con un análisis económico profundo a cargo de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y también de Evidenza Instituto, para saber los impactos que tiene también en la minería y la prolongación y ad infinitum de este debate sobre la ley MAPE y quizás la extensión del REINFO que hay en el Congreso de la República. Así es, un llamado, por supuesto, al congresista Cutipa, ¿no? Presidente de la Víctor Cutipa. O sea, no nacimos ayer para no darnos cuenta que están dilatando el tema para tratar de ampliar el REINFO. El congresista Guido Bellido, al cual hemos invitado a este programa también, nos damos cuenta que están tratando de alargar el REINFO y creo que ese no es el camino. Hay que abrir las cartas y empezar a hacer una conversación alturada y no a última hora, cuando ya se están yendo del gobierno, empezar a tratar de meter el REINFO, aburriendo la comisión y alargando los tiempos, ¿no? Creo que es importante y bueno, Rumbo Minero siempre está abierto para conversar. A continuación, un informe hecho por el equipo de Rumbo Minero. Adelante. Petroperú enfrenta una nueva etapa de incertidumbre en medio de un proceso de reestructuración financiera tras los recientes cambios impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas en la gerencia general y la presidencia del directorio. Uno de los principales desafíos será designar al responsable de liderar la transformación integral de la compañía. El primer proceso fue declarado desierto, por lo que se prevé una segunda convocatoria en la quincena de noviembre con la meta de culminar la selección en la tercera semana de diciembre. Sin esta figura clave, avanzar con solidez en la reestructuración será cada vez más complejo. Durante la gestión anterior, encabezada por Alejandro Narváez, Petroperú redujo sus gastos operativos en 30% y alcanzó un EBITDA positivo, un punto de inflexión luego de varios años de pérdidas acumuladas. Hacia adelante, la empresa estatal deberá consolidar estos avances, fortaleciendo su gobernanza, reforzando la transparencia en su gestión y recuperando la confianza del mercado y de la ciudadanía, pilares esenciales para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el señor Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú. Vamos a hablar un poco de la situación actual de Petroperú. ¿Cómo está, señor Narváez? Hola, Jorge, buenos días. Bien. Hola, César, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Cuéntenos un poco los pormenores de su salida, para empezar. ¿Son diferencias técnicas? ¿Qué es lo que ha pasado? En este nuevo gobierno, además, se habla de... definitivamente Petroperú es habían siempre las dos opciones, ¿no? Entre que sigamos con Petroperú y la otra era con los rescates, y la posición ahora es que hay varias posiciones muy distintas, ¿no? De que realmente ya no se puede seguir. Hay otras voces que hablan de darle a los empleados el manejo como parte, supongo, de sus liquidaciones, el manejo de Petroperú. La cuestión es que tenemos un problema grande y muchas soluciones, pero muy distintas. Bienvenido. Sí, es una cosa habitual de que haya cambios cuando hay una nueva administración. Cuando la Junta General de Accionistas cambia, pues normalmente cambia el directorio y obviamente también el presidente, ¿no? Y yo estuve preparado para ello y sin embargo, pues no se dieron, de acuerdo a la ley 28840, si mal no recuerdo, y el decreto 043 y los estatutos de la empresa, ¿no? No me convocaron para que yo explicase, informase de la situación actual de la empresa, ¿no? Me hubiese gustado que los nuevos accionistas, en este caso los que representan a la Junta General de Accionistas, me escuchasen y yo tranquilamente pude haber explicado y haber dejado mi informe de gestión como corresponde. No se hizo así, así que no se guardaron las formas y nada más. Y por lo demás se deja una empresa encaminada. Bueno, sí lo ha sostenido el propio presidente del Consejo de Ministros, el doctor Ernesto Álvarez, quien señaló que en el caso de usted, doctor Narváez, había sido retirado por una decisión política, porque él mismo no ha sabido dar una explicación. Dijo, es una orden del presidente, y esto, como usted señala y lo han señalado, digamos, en una lectura más fina, más allá de los cuestionamientos que le pueden hacer a su gestión,
las formas, como usted dice, ¿no? Porque esto ha debido ser una decisión de los representantes del Poder Ejecutivo, en todo caso reunidos en el directorio. Esa era la forma. Sí, ese es el camino que habitualmente se debe seguir. Es una empresa demasiadamente importante para hacerlo de la forma como lo hicieron, ¿no? En cualquier caso, yo hice lo que debía hacer. Dejé, insisto, una empresa encaminada, con resultados positivos en términos de EBITDA y margen bruto positivo. Podemos deshacer un poquito eso de encaminada, a ver, porque vienen los balances que son bastante críticos acerca de que, si bien escuché incluso a decirlo a Pedro Gamio Aita, que ha sido miembro de un directorio anterior, reconocer lo que usted nos vino sosteniendo acá en Rumbo Minero algunas veces, que se había podido ir acortando, ¿no es cierto?, la deuda y generando en todo caso una rentabilidad que permitía cubrir algunas de las acreencias que tenía. Pero aún así, el tercer trimestre se ha acumulado, por ejemplo, $355 millones en deudas. Y según otros dice que la refinación neta que se hace con la nueva unidad de la refinería de Talara no alcanza el margen suficiente para cubrir ello. Sí, lo que pasa es que arrastramos de ejercicios pasados una deuda abultada en torno a $2.000 millones de pérdida, mejor dicho, y un capital de trabajo negativo de $1.900 millones, ¿no? Revertir eso en poco tiempo pues es muy difícil, ¿no? Y ustedes saben perfectamente que en el negocio no hay milagros, ¿no? Así que hicimos lo que pudimos y creo que las cifras están ahí. El año pasado ha habido una opinión en limpio de la auditoría Pricewaterhouse. Este año la empresa está dando señales de que se está recuperando. Definitivamente ya está estabilizada, las cifras están ahí, lo que reportamos a la SMB. Pero ¿cómo estabilizada? Si tiene unas cifras casi de quiebra. O sea, no. Petroperú Jorge, debe un montón de dinero. Por supuesto que sí, y es una deuda... Usted mismo lo está diciendo, que realmente usted heredó eso así, ¿no? No estoy diciendo, estas son varias administraciones, Sí. pero es una empresa, en lo que no estoy de acuerdo es que es una empresa casi quebrada porque en verdad pagar lo que debe, ¿cuántos años va a ser esto? Muchísimos años, si es que no sigue pidiendo rescates. Vamos a ver, Jorge. Primero, la deuda que tiene Petroperú es producto de la construcción de la refinería. La refinería Los 5.000 millones. $6.000 millones costó la construcción de esta refinería. ¿Y la refinería cuánta vida útil tiene? 65 a 70 años. Si hubo un flujo de caja proyectado a 60 años, 70 años, definitivamente yo voy a recuperar la inversión en 25 años, 30 años. Eso es así, en el mundo empresarial eso se maneja así. Por lo tanto, esa deuda, por ejemplo, el préstamo sindicado que era de $1.300 millones, estamos prácticamente ahora en la mitad. Ya hemos amortizado 800 millones aproximadamente. Lo que queda es los bonos, que están en torno a $3.000 millones, que se va pagando puntualmente los intereses. El principal se pagará cuando empiece a vencerse. Por lo tanto, esas deudas grandes están prácticamente manejadas. Lo que sí está claro es que se arrastra un capital de trabajo negativo de ejercicios pasados. Tenemos más pasivos de corto plazo que activos a corto plazo. Y eso genera un problema de flujo de caja. Claro, son ejercicios pasados, eso estamos de acuerdo. No se está criticando la gestión pasada. La cuestión de fondo es, ok, ya sabemos en dónde estamos parados. Más rescates ya no. Muchos han dicho, no van a haber más rescates, pero sí los hubieron. Entonces, ¿cuál es el camino en que no se pidan rescates? Porque sí se necesitan rescates. Si algo conozco es un poco la empresa y el negocio. Conozco, sinceramente, aparte de la falsa modestia. Lo que necesita la empresa en este momento es reperfilar esas deudas. Y eso es perfectamente posible. De la mano con el accionista, no se pide un sol de dinero fresco al accionista, simplemente reperfilarlo, reprogramarlo, refinanciarlo. Si hacemos eso como corresponde, yo creo que la empresa tiene mucho futuro. Claro. Y las cifras están ahí y eso es lo que hemos venido haciendo. Yo no sé si la administración actual continuará con esa política. El rumbo está claramente trazado y este año es completamente diferente en términos de cifras respecto al año anterior. Esos son señales de que la empresa ha logrado estabilizarse y encaminarse por un sendero realmente positivo. El EBITDA, el tercer trimestre, alcanza $45 millones. Y eso es un indicador clave para calibrar la buena o mala gestión.
Ahora, el hecho que se haya frustrado, en todo caso, el proceso de reestructuración a la luz del decreto 013-2024, donde 3 empresas se habían presentado y han sido descalificadas, y se habla de otras que probablemente no podrían llegar a una calificación, y por último, algunas que no tendrían ningún interés ya en explotar. Igual en el caso de Aplan se ha descalificado para la explotación del lote 192, y el Z69, el Zócalo Continental, va a continuar en manos de Petroperú. Algunos señalan ya no hay interés en Petroperú, no es una niña atractiva para nadie, no hay forma ya por todas las pérdidas que se han acumulado para poder asumir tanto aspectos de reestructuración como de explotación. César, tú conoces algo la empresa. Creo que merece la pena diferenciar la opinión nuestra con respecto a otros opinólogos. Correcto, por eso le preguntaba. Primero, el que haya caído la convocatoria de la licitación internacional de la transformación integral, eso es casi una cosa habitual. Es un proceso muy complejo que creo que las empresas que se presentaron no tenían el perfil adecuado. No se logró dar la buena pro, pero ahora están volviendo a convocarla. Esperamos que haya una empresa que se encargue de este trabajo que es importantísimo. 1, 2, el tema de la auditoría forense, que era también un tema de preocupación mía, lo aprobamos en el director y ya se dio la buena pro. El 10 de este mes se dio la buena pro y eso se va a auditar, en este caso la inversión que se tuvo en la refinería de Talara. Y en cuanto al lote 192, eso está en manos de Perú Petro. Desafortunadamente Perú Petro no sé qué hace, no sé qué rol tiene, no sé cuál es el rumbo que tiene esta empresa del Estado, y lo único que ha hecho es poner trabas en la práctica, porque ahora viene con el, discurso de que Aplan, que es la que está operando en el lote 8, y lleva bastante tiempo, Así es. y produce petróleo, tiene alta experiencia, dice, según Perú Petro no tiene espalda financiera, espalda económica, por lo tanto se le descalificó. Señor Narváez, en el tema de los lotes 192, lote 1, y lo que se va a dar con respecto a ciertas licitaciones o no, ¿por dónde ve usted que van a terminar? ¿Van a ser manejados? ¿Van a ser licitados? ¿Cuál es la opinión de usted sobre estos lotes que son tan importantes? Tenemos el oleoducto norperuano que está operativo, que le cuesta a Petroperú mantenerlo operativo, y eso significa $120 millones al año. Es un activo crítico nacional. Y ese oleoducto funcionará en la medida que haya petróleo en la selva, la selva norte. Y está el lote 192. Es uno de los lotes más grandes, más importantes que tenemos en este momento. Ese lote debiera producir en 3 meses tranquilamente. ¿En dónde nos colocamos, perdón que lo interrumpa, en dónde nos colocamos como país petrolero o no petrolero? Hemos tenido descubrimientos importantes en el norte, en algunos sitios que nos pongan en algún ranking, porque por ahora, en los últimos años ya no somos tanto un país petrolero, pero ¿ha habido descubrimientos? Otrora éramos un país petrolero. Los años 80 producíamos 200.000 barriles. Ahora producimos 40.000 barriles. Y no es culpa de Petroperú, simplemente es culpa de la empresa que es la promotora. Y el consumo nacional es 250.000, si no me equivoco. 250.000 barriles diarios, producimos 40.000. No podemos cubrir ni lo nuestro todavía. No, para nada. Ya. Pero si tenemos suerte, este proyecto de Anadarko y Chevron, pues sería maravilloso, ¿no? Sin ¿A duda cuánto podríamos llegar? Pues en 2 años, 3 años debiéramos tener ya noticias claras de que empieza a producirse, ¿no? Y eso ayudaría al suministro de crudo para la refinería de Talara y habría menos salida de divisas para el país, ¿no? ¿Pero a cuánto podríamos llegar, digamos? Hay varias cifras. De momento se habla de 180.000 barriles, de 200.000 barriles, no se sabe exactamente. Bueno, más cerca. Hay cifras varias que se han comentado, pero de momento está en la etapa, primigenia, y creo que dará buenas noticias. ¿Y cómo nos pondría, ¿no? Porque yo sé que no puede ser tan exacto, pero 200.000 barriles, ¿en qué situación nos pondría en Sudamérica, por ejemplo? Autosuficientes. Autosuficientes, pero en comparación a otros países. Bastante lejos. Ecuador produce 400. Todavía bastante lejos. Bastante lejos. Ecuador produce 470.000 barriles. 780.000 barriles Colombia, Brasil, y ni que decir, México, ni que decir. Bastante lejos todavía. Bastante lejos, ¿no? Así que aspiramos. Yo creo que debe ser tarea de la política energética de nuestro país para lo que tanto se habla de seguridad energética. Sin petróleo, sin energías de origen fósil, el futuro. Pero también el destino de la reestructuración que en algún momento tiene que darse
Y ya que mencioné al doctor Pedro Gamio, él nos trajo aquí una tesis que no sé si usted la pueda compartir, pero él considera que las unidades de Petroperú, es decir, refinería, la tarea de explotación, la parte administrativa, todo debería a lo mejor independizarse, singularizarse, para que puedan operar de una manera más efectiva. El problema, según lo veía él, es que está pues en este embudo, ¿no es cierto?, de toda la administración total, del oleoducto, por ejemplo. El oleoducto también considera que debería tener una administración propia. ¿Qué piensa usted de esa tesis? ¿Es arriesgada? ¿Es factible o no? Con algunas ideas de Pedro no estoy de acuerdo. Yo acabo de escuchar una de sus declaraciones que decía que los activos o bienes raíces o inmuebles que están en venta están hipotecados, lo cual no es cierto. Hemos transferido 55 activos de Petroperú a Proinversión a través de un convenio para que Proinversión se encargase de venta. Ya la tiene casi 5 meses en su poder. Esa es una señal clara de que estamos haciendo las cosas como deben hacerse, ¿no? Y está contemplado en el decreto 013. Y por lo demás, fragmentarlo, la empresa como empresa, creo que no es el camino. Veamos un poco de experiencia de Pemex, o Petrobras, o Ecopetrol, que son empresas grandes que... Pero se habla mucho, ejemplo, ¿no? Señor Narváez, se habla mucho también, para ir terminando, se habla mucho también de la planilla, que también es un círculo vicioso, porque liquidar a muchos que tienen un montón de años es carísimo, ¿no? Tendrían que, creo que, reubicarlos, ¿no? Porque es tan caro que entonces... Pero es una realidad, tienes una planilla fuertísima, muy amplia, y esto es comentario de muchos profesionales sobre esta planilla. ¿Usted qué piensa sobre esto? Pero, Jorge, en verdad yo quiero ser un poquito riguroso en esos datos. En la estructura de gastos y costos de Petroperú, la planilla representa solo el 5%. ¿El 5%? 5%, que no es nada para una empresa que factura en torno a 5.000 millones de dólares. Uno. Dos, Petroperú tiene los empleados mal pagados, que incluso menos que los ministerios. ¿Sabe cuánto gana el gerente general de una empresa tan compleja como Petroperú? No más de 17.000 soles mensuales. ¿Sabe cuánto gana el presidente directorio? 29.000 soles. En líquido, 24.500. Sin derecho a nada, dedicación exclusiva. Contrato a 3 años, como lo hicieron conmigo. Por lo tanto, comparamos esa planilla del que tanto se habla sin conocimiento, entonces con otras instituciones del sector público o privado, empresas de FONAFE, SBS, la SUNAT, Banco de la Nación, Banco Central de Reserva, pues la diferencia es abismal. Yo creo que hay una injusticia, hay un error graso error diría, de demasiado mitificar el caso de la planilla de Petroperú. De acuerdo. Yo creo que es injusto porque, bueno, no tengo por qué mentir, Jorge. Yo conozco la empresa, estoy por segunda vez, tengo el privilegio de estar por segunda vez, sí, conozco muy por dentro y las cifras no son tanto como se dice. Y doctor Narváez, ¿qué esperamos en todo caso ya lo que resta del gobierno? No estoy hablando de fin de año ya 2025, sino hasta julio del 2026. Ya usted fuera de la presencia del directorio, ¿cómo visualiza las mejores decisiones que se puedan tomar en torno a... Yo deseo la mejor de las suertes a la administración actual. Yo no creo que haya cambios en los pocos meses que quedan. Ya el próximo presidente del año 2026 o 28 de julio pues será quien decida finalmente el destino de la empresa. Yo tengo esa esperanza de que la empresa siga fortaleciéndose y siga encaminándose por esta senda de mejora continua, que es lo que yo he dejado. Comparado con las gestiones anteriores, claramente las cifras están ahí y públicamente disponibles. Muy bien, señor Narváez. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Hemos escuchado sus opiniones. Siempre Petroperú es un tema muy controversial. Lo sé. Creo que los caminos son todos diferentes, las evaluaciones son todas diferentes, pero dentro de poco yo creo que vamos a tener que llegar a una idea de fondo y una decisión más fuerte por parte ya del nuevo gobierno seguramente. Muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Gracias, Jorge. Gracias, César. Buenos días. Vamos a una pausa comercial y regresamos. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Ingresamos a nuestro bloque internacional American Mining, siempre enlazados desde Nueva York, Wall Street, Nueva York, con José
González, editor de la sección internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, como siempre, bienvenido al programa. Encantado, César, un placer siempre. Hemos conocido una noticia de gran impacto y que quisiéramos que la puedas desarrollar. El presidente de Botsuana ha anunciado pasos concretos para adquirir las acciones completas, es decir, el 100% de la empresa minera de diamantes más grande del mundo. Explícanos cómo va eso. El presidente de Botsuana ha retirado su plan de adquirir, como señalas, la participación mayoritaria de De Beers, en la medida que Anglo American PLC está buscando vender su participación, que es del 85%. Ha dicho el presidente del país que se están tomando medidas concretas para la adquisición de acciones de Anglo American en De Beers. Anglo American lo está perdiendo como una parte de una profunda reestructuración que empezó hace 18 meses. Y Botsuana depende por el 80% de sus exportaciones en la venta de diamantes. Al mismo tiempo, ¿por qué De Beers está buscando vender? Hay una profunda crisis en el mercado de diamantes con una fuerte competencia de piedras sintéticas más baratas. Y la mayor parte de la producción de diamantes en Botsuana se han visto afectados por una recesión. Sin embargo, para el gobierno de Botsuana, los diamantes seguirán siendo un pilar fundamental del crecimiento y la transformación del país. Ha señalado el presidente que está conversando con diversas partes y que el financiamiento para la adquisición podría venir de un fondo de inversiones de Oman. Sin embargo, Botsuana enfrenta competencia en la adquisición de De Beers en la medida que el directorio de Endiama EP, la productora estatal de diamantes de Angola, ha anunciado que le interesa comprar el 100% de la compañía. Ambas naciones están en diálogos para ver si se podría hacer una compra conjunta, pero no oficial. Por otro lado, Namibia, otro productor de diamantes vecino de Botsuana y Angola, está considerando comprar hasta el 15% de De Beers. Anglo American, como señalamos, que tiene el 85% de las acciones a las que aspira a adquirir Botsuana, con lo cual se nacionalizaría la productora de diamantes más grande del mundo, valora la empresa en unos $5,000 millones, pero analistas de la UBS señalan que la venta recopilaría entre 3 y 4 mil millones de dólares. Hay otros 6 posibles compradores, además de los mencionados directores de De Beers, las empresas indias KGK Group y Kapu Gems, fondos cataríes y el multimillonario Anil Agarwal. Interesante ese proceso de nacionalización en el África, como bien mencionas, José. Por otra parte, sabemos que el USA Geological Survey acaba de publicar formalmente su nueva lista de minerales críticos, sumando 10, lo cual representaría un conjunto bastante importante en materia de los minerales críticos. Cuéntanos un poco acerca de esta lista. Se ha formalizado la nueva lista que se había preanunciado y la habíamos mencionado unas semanas atrás y se agrega definitivamente el cobre y la plata y se agregan 10 nuevos metales en la lista comparada al año 2022, entre los que destacan uranio, carbón metalúrgico, potasa, renio, silicio y plomo. La lista se ha elaborado, como mencionamos, con un nuevo modelo que señala los riesgos que representan estos minerales críticos para la economía norteamericana, particularmente para las industrias nacionales. Esta lista es la base para definir políticas de Estado, particularmente tarifas de parte de la administración Trump y orientar las inversiones en minerales críticos hacia futuro, además de acelerar permisos mineros. Bueno, José, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información, esta data, y estaremos en contacto contigo desde Wall Street, Nueva York, la próxima semana. Un placer. Fue José González, editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero, que usted puede leer y revisar no solamente en cuanto a todo lo que dialogamos aquí con José González desde Wall Street, Nueva York, sino también otros aspectos importantísimos, actuales, vigentes del sector minero. Usted puede acceder además gratuitamente a través del Internet mediante la www.rumbominero.com. Rumbo Minero, la revista líder del sector. Una pausa y retornamos.
Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Miguel Castilla. Vamos a hablar un poco, como sabemos todos, exministro de Economía y Finanzas y director de Vidensa Instituto. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantado Bienvenido a Rumbo Minero. Hemos visto un poco este tema de ciertos reajustes en este gobierno de Gerí económicos, ¿no? Ha salido la ministra a hablar sobre reajustes económicos, sobre un poco cuidar. Pero tú en CADE hablaste sobre la disciplina fiscal, había que tener un poco más de disciplina fiscal. ¿Qué camino está teniendo hablando de un gobierno corto, pues, ¿no? Porque es hasta julio, hablemos de un gobierno muy corto. Pero ¿piensas que las medidas que se han tomado son suficientes? ¿Piensas que tenemos que tomar más medidas? ¿Y qué tipo de medidas son para que la parte del, digamos, ordenamiento fiscal esté bien? Para empezar, creo que a mí me entusiasma que nuevamente una persona técnica esté conduciendo el MEF. Y creo que las señales que ha dado hasta la fecha son positivas. Desde el tema Petroperú hasta la cuestión de retomar el plan de destrave, de regulación en los sectores, son señales que son las adecuadas y su cercanía y su conocimiento de las regiones, yo lo aprecio. Ella trabajó mucho el tema obras por impuestos en regiones y la conocen como una gestora que conoce el terreno. Pero en lo fiscal, que sacó un decreto de urgencia con ahorros de 1.200 millones de soles en lo que resta del año, eso es una gota en el mar. Dar una noción, el presupuesto, el gasto público está en torno a 250.000 millones de soles. Entonces, 1.200 millones de soles no es que te vaya a mover mucha la aguja de nada. Lo bueno es la señal de dar cuenta de que es importante cumplir las reglas fiscales, porque hasta ahora la mejora fiscal no es por el lado del gasto, es porque hemos tenido ingresos fiscales extraordinarios de cara al boom minero que estamos viviendo en el país, por un lado. Y por el otro, lo que yo quizá critique es la falta de consistencia, porque un día sacan el decreto de urgencia y al día siguiente le suben el sueldo, duplican el sueldo de los diplomáticos y a otros grupos específicos. Entonces, el Tribunal Constitucional también se ha aumentado el sueldo. Correcto. Entonces, no es que ninguno de los dos vaya a ser significativo en el monto, pero es la consistencia. Y obviamente a tu pregunta, Jorge, si es que esto comienza a enderezar las cuentas públicas, no. O sea, hay que hacer cosas mucho más de fondo. De fondo. Y yo creo que lo más de fondo que yo he escuchado hasta ahora, que ojalá haya mayor proactividad desde el Premier, de volver al TC y que el TC ponga nuevamente la raya de la cancha mucho más claro respecto a la iniciativa de gasto del Parlamento. Son 299 leyes aprobadas según el Consejo Fiscal, que tú lo conoces bien, desde el año 2021 a la fecha, 101 por insistencia del Congreso, y donde el gobierno se hacía, desde Dina Boluarte, el ministro de Economía, todos se hacían los locos, y no llegaban al TC justamente para poner en cuestión esa atribución del Congreso. Una actitud de perro muerto muy fácil porque, claro, ellos dicen, no tenemos los votos para hacer prevalecer la observación del proyecto, pero una cuestión que es fundamental en nuestro ordenamiento, digamos, jurídico y en el balance entre poderes, es que cuando hay controversias, se acude al TC a través de una acción de inconstitucionalidad. De acuerdo. Eso no se ha hecho. El último que lo hizo fue el gobierno de transición, en la época de Waldo Mendoza. Claro. De ahí no ha habido ni siquiera el intento y ha habido un debilitamiento del MEF y justamente la falta de dar la pelea ante el TC, y en el interín el TC ha dado interpretaciones donde les abre la puerta de la caja fiscal pues a los legisladores. Hoy vengo justamente de un evento con políticos cerrado
Y acá, si es que ellos plantean un aumento del 50 o 100%, asume una ley, digamos, 50 o 100% de incremento de los salarios a partir del 26, eso es constitucional en la interpretación que tiene el TC, porque no afecta este año 25, pero si afecta el 26, no importa. Bueno, y falta aprobar la ley del presupuesto, la ley de endeudamiento. Correcto. Y esas herramientas La pueden semana servir entrante. más bien para hacer justamente el populismo que nosotros estamos teniendo. Correcto. Entonces, nuevamente, creo que las señales son las adecuadas, hay un manejo más técnico, hay reconocimiento de avanzar más que con anuncios, con gestión, y eso me gusta de la ministra y de sus credenciales, pero el tema fiscal es un tema que va más allá del MEF, que tiene que ver con el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, que son obviamente los actores claves en poner nuevamente el orden a las finanzas públicas. Te nombran presidente de Petroperú, quieras o no. Te nombran presidente de Petroperú. ¿Qué haces con Petroperú? La liquido. La liquida. Ya ¿Cómo? llegó un punto en el cual, como va a ser muy difícil resolver los problemas de gobernanza, que es lo que está al fondo del tema, y no se toman decisiones políticas respecto a qué hacer verdaderamente con esa empresa, y los ministros continúan pateándole el problema a que el presidente o la presidenta anterior decida qué hacer, vamos a estar en esta misma situación ad infinitum. Políticamente sería, digamos, algo negativo para un político que sea señalado por haber liquidado Petroperú. Bueno, esa es la opción que yo creo que hay que ponerla ya en la mesa, porque en tanto eso no se discuta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en términos concursales? ¿Quiénes son los acreedores de Petroperú? O sea, hay un tema que va más allá de una simple liquidación de una empresa X en un sector determinado. Acá sí hay mucho en curso y hay muchos montos que están involucrados. Pero yo lo que veo es que se les cayó el concurso para un gestor privado, quedó desierto. Entiendo que es por falta de hubo una propuesta muy onerosa que iba por encima de las bases de ese concurso. Entiendo que el directorio no se ha podido refrescar porque no hay nadie que quiera entrar a ese directorio, digamos, justamente por esa falta de norte y de claridad en este tema. Entonces, si yo estuviera en esa situación, yo lo que haría es un esquema de tratar de escindir los activos menos digamos, problemáticos, hacerlos como una especie de decisión de eso, y el resto lo liquido. Y a partir de esa decisión puedes tú atraer capital privado efectivamente que quiera entrar, digamos, en un joint venture sin los muertos y que tenga control, porque mientras el Estado mantenga el 51% del control, ahí las cosas no funcionan. De acuerdo. Entonces yo creo que un modelo de ese tipo podría ser la solución. Requiere obviamente mucho capital político, cosa que no lo vemos. Y hay también compromisos laborales, los sindicatos son muy fuertes. Esto podría mover el norte un poco. Piura es emblemático, Talara para ellos. Las votaciones en el Congreso en leyes vinculadas a Petroperú. Pero hay que tomar una decisión ya. Pero es que sí, porque de lo contrario, la actitud de perro muerto no ayuda. Por otra parte, Miguel, preocupa sobremanera la forma en que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República está afrontando el tema, no solamente la ley MAPE, sino la extensión del REINFO, donde ya hay un planteamiento de llevarlo hasta el año 2027. Siempre encontrando, por supuesto, el pelo en el huevo, la razón más increíble que uno se puede imaginar para que esto se pueda materializar. Y la verdad que no se comprende cómo hay otros congresistas que supuestamente dicen que no, que están con la bandera puesta, ¿no es cierto?, de detener todo este populismo, de extender el REINFO, no dicen absolutamente nada y permiten más bien actuar a los otros. Pero también agreguemos que el gobierno, cuyo ministro de Energía y Minas fue citado hace poco a una reunión de esa misma Comisión de Energía y Minas del Congreso, no asistió y envían a técnicos. O sea, hay pues un juego de doble cara para mí, en todo caso,
de que deberíamos afrontarlo y de alguna manera ponerlo en evidencia ante la opinión pública, ¿no? Concuerdo contigo, César, y yo lo extendería también a la responsabilidad del Premier, porque de este tema el gobierno no ha sido muy claro, ha sido más timorato respecto a qué hacer en esto. Y acá creo que hay que ver temas de no retroceder en temas donde ya se había ganado. Ese régimen se había cerrado. Correcto. Entiendo que hay iniciativas de reabrirlo. No solamente prorrogados, sino reabrirlo nuevos. Y lo otro es que si hay algo de positivo que se logró en la gestión anterior del Ministerio de Energía y Minas, fue la salida de 50.000 titulares del Reinfo, porque incumplían, digamos, son 50.000 puntos de presión constante. Entonces, lo que sí no podemos permitir es que ese pequeño avance que hubo se revierta por la presión política. Eso queda, obviamente, eso ahora para mí tiene una relación mayor de definir una ley de MAPE, etc. No podemos tampoco admitir que se reabra, que es distinto a que se prorrogue la vigencia, es que se reabra que nuevos entren. Y acá hay temas de fondo que no se van a ver en este Congreso. Tú requieres sacar el elemento político. En tanto, creo que tú tengas elecciones de por medio. Por más de que se entienda la problemática, va a ser muy difícil que salgan los políticos a alienar potenciales votantes. O sea, es un tema del sentido común, ¿no es cierto? Creo que hay otra comisión, que es la Comisión de Economía, que también está viendo el tema. Y creo que eso puede ayudar a parar, porque acordémonos que la Comisión de Energía y Minas está controlada por el magisterio. Y más proclive quizás a ser permeable a la demanda social, pero estos son votos, y son votos que tienen bolsillos muy profundos que van a financiar campañas. Entonces, ese es el marco en el cual nos movemos. Entonces, yo creo que lo más aconsejable, muy pragmático en esta ocasión, es tratar de no retroceder en los avances y tratar de alguna forma independizar este proceso del tema electoral en la medida de lo posible. Ahora, Luis Miguel, hay un tema de fondo, ¿no? Estamos hablando de 5.000 millones de dólares que más o menos maneja la minería legal en inversiones al año, pero ya la minería ilegal lo pasó, ¿no? Lo cual es alucinante, ¿no? En 3 años ha pasado la inversión, pero el tema es, tenemos una economía, el 80% de la economía es informal, ¿no? Tenemos una minería ilegal, pero con un montón de dinero en el mercado. Entonces, ¿cuál crees que debería ser o por dónde debe ir una propuesta para convencer? Sabemos que hay los que no los vas a convencer nunca, ¿no? Los más radicales, los que son delincuentes, pero también por parte del gobierno sus propuestas no han sido las mejores, porque han convencido a 64 de 31.000, o sea, a nadie, ¿no? Entonces, en el Reinfo, ¿no? Entonces, ¿por dónde debe ir, tú crees, un poco en bajar los impuestos para darle unos impuestos escalonados? O sea, se ha hablado de un montón de cosas, pero ¿por dónde debe ir para que ese minero informal, que ya está ganando bien, diga, oye, yo tampoco quiero estar perseguido? ¿Por dónde deben ir las cosas? A ver, es la pregunta del millón y uno de los temas más complicados que tenemos que encarar como país hacia futuro. Pero yo creo que hay que separar la cuestión. Lo que es ilegal, lo que está operando en sitios prohibidos y los que son invasores de propiedad privada, en mi criterio, hay que lucharlos con la fuerza, digamos, de la fuerza del orden, de sacarlos de donde están e impedir, digamos, que sigan, digamos, penetrando a toda la MAPE, porque no toda la MAPE se puede criminalizar. Hay empresas que son pequeñas y que han cumplido, han hecho el máximo esfuerzo, pero yo creo que como en el tema de informalidad hay que ver el costo-beneficio. ¿Cuánto beneficio te da ser un formal y cuáles son los costos que tienes que enfrentar? Pero el gobierno tiene que hacer una campaña de eso. Tiene que hacer muchas campañas, pero yo creo que si uno no entiende, quitando el tema ilegal de la ecuación, que tiene una respuesta, en mi criterio, única, que es el imperio de la ley y el orden interno. En la cuestión de... hay varios temas. En el tema de formalización,
Claro, hay una tendencia que opina que lo que se debía hacer es lo que estuvo ocioso, es una especie de expropiación, una especie de reforma agraria a la minería, lo cual es nefasto para un país que se basa en la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad. Eso para mí es un tema de raya roja completa. Pero hay matices, hay esquemas colaborativos, justamente para incentivar ese proceso de formalización de muchos. Porque como tú bien dices, no todos quieren ser percibidos pues, como criminales. Y es una caracterización injusta de una actividad en muchas partes del país. Otra cosa es que creo que acá se tiene que centralizar muchas más competencias. En tanto tengamos gobiernos regionales que ven respecto a fiscalizar a este proceso, estamos complicados porque son más proclives a capturarse por bandas delincuenciales o no tienen la capacidad ni el presupuesto para hacerle frente. Y finalmente hay muchos insumos que siguen ahí dándose. El caso más claro es la cantidad de plata que se le ha dado como exoneración tributaria al combustible en Madre de Dios, por ejemplo, que lo que hace, estamos subsidiando a la minería ilegal. Entonces, ¿por qué no ese subsidio que ya está ahí se redirige a otros mecanismos? Finalmente, la plata ya no entra. Entonces, que no entre donde efectivamente pueda hacerse la diferencia. Hay muchos temas del control de explosivos, hay N temas, pero yo creo que finalmente vuelvo al tema inicial. Si no hay una decisión de costo-beneficio del pequeño, al igual que en cualquier sector de la economía, va a ser mucho más difícil cambiar eso. Y con el precio donde está del oro y que se mantiene con cierta oscilación en más de $4,000 la onza, es un negocio súper rentable, pero yo creo que contra eso estamos yendo. Entonces, creo que hay que tener una estrategia mucho más clara, mucho más de filigrana, y no solamente que todo se centre en el reinfo o no reinfo. Es parte importante, pero no lo es todo. De acuerdo, clarísimo. Muy bien, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Vidensa Instituto. Muchas gracias. A ustedes. Bien, vamos ahora al bloque de Iván Arenas con lo que es minería y sociedad. Adelante. ¿Sabe usted cuántos mineros han sido formalizados en los últimos meses por el Ministerio de Energía y Minas? Solamente 64 mineros. De los 31.560 reinfos, solamente el Ministerio de Energía y Minas ha podido formalizar 64 mineros, así como usted lo escucha. Esto es un tema sumamente complejo, pero esto además indica que, como ustedes saben, el reinfo va a tener que ser ampliado así no nos guste. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre de este año, fecha en que caducaba la vigencia de este reinfo, no vamos a llegar a formalizar los 31.000 reinfos que existen. Todo esto es básicamente un fracaso de la formalización y corrobora además que hay un inmenso fracaso en el reinfo. ¿Por cuánto tiempo se va a poder extender el reinfo? Algunos quieren, como el congresista Pasión Dávila, desde la Comisión de Congreso, de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, extenderlo por 10 años o en todo caso a 20. Otros quieren por 2 o 3 años. El tema ya no es si se va a extender o no el reinfo, sino por cuánto tiempo. Pero hay otro tema que es importante. El congresista Guido Bellido ahora ha planteado abrir nuevamente el reinfo. Ya no solamente quiere un reinfo a perpetuidad, sino además de eso, quiere abrir el reinfo para nuevos mineros. ¿Sabe qué significa eso? Volver a foja cero y empezar nuevamente con el proceso de formalización. Eso, a todas luces, sería un fracaso. Si eso pasa, la formalización de la pequeña y mediana minería sería simplemente una utopía. De eso vamos a seguir conversando en los próximos días. Muchas gracias. Hay talento en cada comunidad minera. Nosotros lo entrenamos para estar listo desde el primer día. Formación continua que responde a tus necesidades reales. Operatividad, sostenibilidad y reputación. Todo en uno. Cetemin, tu socio en productividad con propósito. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante.
En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con el señor Jonathan Ragas. Eres subgerente de ventas de Caliza Cementos. Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias. ¿Podría compartirnos un poco en qué áreas del sector minero se especializa su empresa y cuáles son los productos y servicios que se están ofreciendo? Sí. A ver, nosotros como Caliza Cementos Inca tenemos 18 años en el mercado. Si bien es cierto, el grueso, digamos, de nuestro portafolio estaba dedicado a la construcción, canal tradicional, ferretería, distribuidores. A partir del año 2019 empezamos a enfocarnos más en el tema minero. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un producto que es el cemento antisalitre tipo HS, HS por sus siglas en inglés de High Sulfate Resistance. Por estas propiedades empezamos a tener algunas reuniones con algunas empresas del sector minero. Es así, de hecho, en el 2020 iniciamos operaciones por primera vez en lo que es relleno de socavón con una minera en Huaral. Luego, a lo largo de los años, fuimos innovando un poco más en las soluciones en conjunto con el cliente, tal es así que ellos, en la versión Perumin 36, comentaron, los casos de éxito con el uso de nuestro cemento, ¿no? Luego, en el año 2023 cerramos también un acuerdo comercial con una empresa minera en la Sierra de Chincha. Ustedes ya deben saber quién es. También para el tema de relleno socavón. Tal han sido los resultados favorables y los beneficios que han tenido que en esta última versión de Perumin, también Perumin 37, comentaron la reducción, por ejemplo, dentro de los grandes beneficios, la reducción en descarbonización, ¿no? Por el producto que es que tenemos, que es el factor clinker en menor composición que un cemento tradicional, ¿no? Precisamente, Jonathan, ¿y cómo desarrollan el acompañamiento, la relación con los clientes que estás mencionando, que justamente ustedes han tenido el feedback de su reacción? ¿Cómo desarrollan el día a día con ellos? Sí, claro. O sea, en las reuniones iniciales, tú tienes un periodo de reuniones con los geólogos, con los ingenieros de calidad, ¿no? Los ingenieros de producción incluso también, para entender cuáles son las necesidades o cuáles son las soluciones que ellos quisieran traer a sus operaciones mineras, ¿no? Son reuniones, son pruebas industriales, te pueden tomar desde 6 meses hasta un poco más de un año, ¿no? Entonces, en este proceso siempre vamos de la mano con el cliente, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario de ingenieros que ya vienen trabajando de esa forma en conjunto, ¿no? Tenemos programas también de subir a mina, tenemos reuniones en las oficinas administrativas. Entonces, siempre vamos de la mano con el cliente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus proyectos y planes a futuro para consolidarse en el mercado minero peruano? Sí, a ver, nosotros tenemos planes de ya hacer pruebas industriales en Shockrete. Si bien es cierto, tenemos ya con varias empresas mineras pruebas, pero son de laboratorio del Shockrete. Ya en muchas partes del mundo se utiliza el cemento tipo HS, un cemento con escoria de alto horno, granulada de alto horno. En el caso de Perú todavía seguimos utilizando mucho los cementos tradicionales, ¿no? Como el tipo 1. Entonces los planes están enfocados a esta innovación y que las empresas mineras puedan conocer un poco más del uso del cemento que ya se usa en otras partes en sus operaciones. Estamos ya cerca de realizar las pruebas industriales con algunas de ellas. Motivo, los resultados en laboratorio han estado positivos, ¿no? Y algo que sí me gustaría recalcar es el impacto económico también que le da a las empresas mineras el uso de nuestro cemento, porque permite una mayor explotación también, en el caso de relleno, de minerales, ¿no? Se ha comprobado ya en estas 2 minas que les mencioné previamente, que tienen un impacto positivo en sus estados de resultados, ¿no? Excelente. Bien, Jonathan Ragas, subgerente de ventas de Caliza Cementos. Muchas gracias por estar acá, Jonathan. Listo, gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. César, muchísimas gracias también. Gracias, Jorge. No se olviden de inscribirse en Expomina. Separen su stand, ya están las ventas casi al 80% de nuestra gran feria minera. Todavía en septiembre próximo año ya estamos en el 80%. Si eres proveedor o quieres ser proveedor del sector minero, pues entra a www.expominaperú.com. Por el lado de Rumbo Minero, les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a seguirnos el próximo fin de semana por esta misma señal. Muchas gracias.